Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Gustavo Petro, candidato favorito, según las encuestas, a ser el próximo presidente de Colombia. Doctor Petro, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta segunda invitación. ¿Cómo está, Yamit? Bueno, miren, una gran preocupación que uno advierte en la opinión pública, si usted gana la presidencia, es si va a haber un terremoto laboral o va a haber estabilidad. ¿Usted va a votar a todo el mundo o cómo? Mira que yo ya goberné, yo llegué a la alcaldía, digamos, hay una experiencia allí, pues, del tamaño de Bogotá, que no es despreciable para nada, la principal ciudad. Y nosotros mantuvimos no solo el conjunto, son 60.000 empleados, la mayoría mujeres en el distrito. Entre empleados y contratistas, y ese fue el primer problema difícil, digamos, porque nuestra intención fue laboralizar toda esa gente por contratos de 2-3 meses. Lo logramos a través de una figura que era las plantas provisionales, entonces lograban pagar su pensión a través del contrato laboral y nos la tumbaron. ¿Y qué piensa ahora si es elegido presidente? Lo mismo, digamos. A mí me parece que... ¿Va a haber estabilidad laboral? En el de Estado que yo dirija, obvio. ¿Sean uribistas? No, eso no me interesa. Yo nunca pregunté a nadie que trabajara conmigo, es que usted fue tal o tal. No, eso no me interesa. Y no me pondría a hacer una razzia que llaman. Además, por una razón, en el Estado hay gente que lleva tanto tiempo ahí, buenos funcionarios, funcionarias, que saben, tienen un conocimiento. Manejar del Estado. Que incluso es como reprimido, porque entonces le ponen los políticos encima a X persona que no sabe. Y muchos proyectos que podrían ser muy interesantes quedan congelados porque no se les da el debido poder a funcionarios de carrera que realmente tienen los saberes del Estado concentrados. Entonces, a mí me parece que esos funcionarios hay que darles la voz. Entonces mire, doctor Petro, como el Estado es una pirámide, evidentemente estamos hablando de la base de la pirámide, que son los empleados públicos. Pero hablando de la cúspide, ¿su gabinete va a ser representativo de todos los sectores partidistas y políticos que hay en Colombia? Yo he hablado de 3 grandes partidos, por ahora, ¿cierto? El pacto histórico que ya está ahí, la coalición verde, el liberalismo con un gran interrogante sobre su futuro. ¿Va a estar en contra de las reformas o a favor de las reformas sociales de Colombia? Eso tenemos que dejar que ellos lo decidan. Si toman esas decisiones, el gabinete sí es plural, y a mí me gusta que sea plural, porque eso nos permite mayores controles internos, el que haya diversas ideas, el que en una mesa los funcionarios puedan decir esto así y el otro no, etcétera, y el presidente pues al final tiene que tomar las decisiones. Pero las decisiones salen de un proceso de acuerdos que va más allá incluso de los funcionarios, que tiene que ver con los diálogos sociales en Colombia. Pero entonces, mire, hay unas instituciones muy importantes en Colombia que requieren independencia y autonomía del gobierno. Por ejemplo, el Banco de la República. ¿Usted va a respetar la autonomía, la independencia que la Constitución le asigna al Banco de la República? Sí, claro. Pero el presidente elige 2. Y hoy son todos, en este periodo. Ese es un buen tema. Oye, mire, la Constitución estableció eso para evitar que la junta directiva estuviera manejada por el gobierno. Exacto. Pero hoy todos son del gobierno. ¿Cómo va a hacer usted para recuperar el espíritu de la Constitución en la integración de la junta directiva del banco? Sí, es el problema de la reelección. Hoy el Banco de la República no es independiente. Y si yo gobierno, solo alcanzaría a poner una minoría. Sí, uno o dos. Eso hay unas fechas ahí. Sí, señor. 1 o 2, una minoría. Pondría una voz que hablara a nombre de la producción nacional dentro del banco, siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena como objetivos no solo la estabilidad monetaria,
sino el incremento de la producción y el empleo. Digo uno o dos, si no aspira a ser reelecto. Es decir, no, lo digo en serio. ¿No va a presentar usted un proyecto de reforma constitucional en ese sentido? No, no lo vamos a hacer. Okay. Pero miren, independiente también a la justicia, la Corte Constitucional, sí, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, los juzgados. ¿Qué deben esperar las altas cortes de Colombia si usted es elegido presidente? Más autonomía y más jueces. Y el intento de cambiar el concepto de la justicia, que eso es ley, hacia lo que yo llamo justicia restaurativa. Más jueces es presupuesto. Entramos en la discusión del presupuesto de Colombia con el enorme déficit fiscal que deja, sí, Duque, que es una limitante muy grande. Pero se necesita, si la ciudadanía necesita justicia en muchas partes del territorio nacional, incluso en barrios pobres de Bogotá, eso significa más jueces. Y esa es la reforma hacia donde yo iría, más jueces en Colombia, para cubrir más territorio nacional y más cercanía con la ciudadanía. Ahora, mire, doctor Gustavo, hasta este momento le he preguntado sobre qué pasaría o qué haría si usted es presidente. Ahora, después de comerciales, respóndame, ¿qué hará si usted no es presidente? Usted ha dicho, doctor Petro, algo de lo que usted podría hacer si es elegido presidente. Y si no lo es, ¿hará oposición? Pues yo estoy pensando, digamos, el tema, porque hay un ciclo vital y el ciclo político no necesariamente coincide con el ciclo vital. Al no ser elegido, el ciclo político se va cerrando. Pero o sea, sería la hora en que un nuevo liderazgo aparezca, ojalá más capaz que lo que hasta ahora yo he podido. ¿Pero usted sigue en la política? No, en políticos siempre seremos en sentido de opinar y de presentar ideas, etc. Eso es una condición humana. Pero la actividad electoral, llamémoslo así, ya no lo estoy pensando. No pensaría en actividad electoral en la política. Quizás escribir libros, quizás un momento de más tranquilidad que nunca he tenido prácticamente desde que soy adolescente. No he tenido espacios de tranquilidad, digamos, por mi lucha política. Sí. Y yo creo que a veces toca. Ahora, mire, hablemos de las cosas negativas que usted podría enfrentar. Por ejemplo, ¿qué haría usted si esta inflación sigue como va? Si los alimentos siguen creciendo de precio, si los salarios no se pueden subir, ¿qué haría? A ver, eso tiene su circunstancia económica. O sea, ¿qué nos pasó? ¿Por qué 26%? ¿Por qué importamos los alimentos? Y producimos alimentos en Colombia, pocos, con insumos importados. En el primer caso, porque así lo decidió la élite que manejó el país, económica, de sacrificar la producción alimenticia colombiana en los tratados, etcétera, perder la soberanía alimentaria. Yo quiero reconstruir la soberanía alimentaria, la soberanía energética limpia y fomentar una política de industrialización. Pero respecto al hombre, nosotros tenemos que subsidiar los insumos agrarios ya. Eso es plata del presupuesto, para bajarnos de valor, de precio, para el consumidor de eso, que es el productor agrario, ya, tiene que hacerse ya. Si no lo hace Duque, lo hacemos nosotros. En el tema fertilizantes, que crecieron su precio, porque además de que se cae el peso de 2.000 a 4.000, los importamos de Rusia, con todo el problema, eso triplicó el precio de los fertilizantes, y los importamos porque el gobierno quebró la empresa Monómeros, que producía la mitad en Barranquilla. Yo pensé que eran los venezolanos de la oposición. Porque pero Monómeros está bien, ¿no? Monómeros está dando utilidad.
Monómeros está paralizada en su producción. Está dando utilidad, doctor. No le dan crédito. Tiene el doble problema, de que como hay capital venezolano, tiene problemas por las sanciones, etcétera. Así esté manejada por la oposición venezolana hoy. Pero quien la afecta no es la oposición venezolana. Yo pensé que sí, me equivoqué. Quien la afecta son unos funcionarios en el gobierno de Duque que pretenden quedarse con la empresa, volverla de ellos. Un acto de corrupción. Y en esa, entonces, prácticamente se ha paralizado la actividad de monómeros y tocó recurrir a la importación. Cara, re cara, porque es a 4.000 pesos el dólar y no a 2.000, y es Rusia. Pero mire. Lo segundo es comprar cosechas de inmediato, es el IDEMA. Hay una institución que me podría servir, la creó el gobernador de Cundinamarca. Pero el IDEMA se acabó. Por eso hay una institución en Cundinamarca que es similar al IDEMA. El gobernador, la asamblea crearon un instituto que compra cosechas y vende. Lo que hacía el IDEMA, vende o subsidia. ¿Usted resucitaría el IDEMA? Sí, el IMAT, el IDEMA, ICA, el INCORA, ¿Van a volver? Caminos vecinales. ¿Van a volver con usted? Van a volver porque hay que reconstruir la institucionalidad del campo colombiano que acabaron. El IMAD eran los distritos de riesgo. Pero entonces, a ver, usted anuncia las cosas que van a volver y ha anunciado también las cosas que van a terminar o que va a reformar. ¿Cómo es el asunto que usted tiene en la cabeza? ¿Cómo trabaja con las CPIs? Las CPS. Sí. Bueno, está la ley 100, 1993. Yo voté en contra de esa ley. Sí. Pues fue mi primer periodo parlamentario. Eso no se supo mucho, pero así fue. En ese entonces planteamos la discusión. Ya ha pasado mucho tiempo y hoy se puede evaluar. Sí. Entonces, en salud, porque es salud y pensiones. En salud somos el penúltimo en la OCDE en evitar enfermedades, en evitar mortalidades que se podían evitar. Pero es que es su salud preventiva. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en el modelo que estoy proponiendo de salud es construir un sistema público de medicina preventiva y predictiva en Colombia. Esos son centros de atención primaria. ¿Pero es también resucitar el Seguro Social? No, eso no tiene. No, el Seguro Social no hacía medida. Eso no se ha hecho en Colombia, sino algunos alcaldes. Pero las CPS que existen hoy, como existen, ¿van a seguir? Bueno, pero entonces vamos por partes. Primero, un gran modelo de prevención. A mí me parece esto lo prioritario. Eso implica agua potable, porque hace parte de este tema. Eso implica mejorar aires. Eso implica nutrición. Acabamos de hablar del tema. Si no hay nutrición, lo que hace es crecer la enfermedad. Y médicos y médicas llegando a los hogares de Colombia, así sea por allá, Nazaret, Guajira. ¿Elimina las CPS? No exactamente, porque esto es una transición, ¿no? Ojo, esto no es de la noche a la mañana, porque estamos hablando de vidas humanas y un sistema de salud, incluido la Ley 100, se empezó a implementar y duró 4 o 5 años hasta completar su cometido. Aquí también habría una transición. Porque si usted termina la CPS, va a crear un problema muy grave, doctor Petro, porque mucha gente hoy, por no decir la totalidad de la población, está suscrita y afiliada a EPS. Sí, se va construyendo CAPS, y esa es la transición, centros de atención primaria, en unos microterritorios, y la población queda asegurada por el CAPS. Pero mientras tanto sigue la CPS. Poco a poco. Mientras tanto siguen las EPS hasta que se complete el modelo, que yo creo que será después de mi gobierno, paulatinamente, y empezando por las regiones más pobres hacia llegar a todo el territorio nacional. En esto es importante saber lo siguiente: se han quebrado 110 EPS. Dejaron una deuda que algunos estipulan de 18 billones de pesos, que mata al hospital y la clínica, los han debilitado, pero es no que, los han fortalecido. Pero perdóname. Hay unas EPS que son dueñas de clínicas. Las 12 que subsisten. Las pocas que subsisten, la mayoría son de cajas de compensación. Es decir, ya ha cambiado completamente. Que son buenas.
que no tienen ¿cómo es? Ánimo de lucro, que tienen unas experiencias muy importantes en diversos ramos, pero la caja de compensación es dueña de hospitales y clínicas. Claro. ¿Cierto? Y tienen allí que son, digamos, uno no podría decir privadas. Sistema vertical. Yo pienso que ya las cajas de compensación en esto que tiene que ver con la salud pueden recibir los mismos ingresos que como EPS si se gira directamente a las IPS de las cajas de compensación. Entonces, digamos, lo que estaríamos fortaleciendo son los hospitales y clínicas de las cajas de compensación y el tránsito sería relativamente fácil. Ahora, usted bien sabe que en esta historia de EPS, IPS, instituciones de salud, los peor pagos son los médicos, sí, todo y las enfermeras y los enfermeros, todo por el mismo juego, porque es que cuando tú pones una intermediaria. Pero entonces, ¿qué va a hacer con eso? Subir los niveles del hospital público, sobre todo en los territorios más apartados. Eso implica el pago a través del presupuesto nacional del personal de salud del hospital, si el personal médico lo desea. Sí. Y cambia, digamos, su estatus salarial. 2, poner un salario mínimo de la salud. O sea, un médico, una enfermera, ahí sí, ni en el mundo privado ni en el mundo público deben ganar menos de tanto. Yo pondría, para el caso de médicos y médicas, 3 millones, el piso. Decretaría salario mínimo para el sector médico. La fuerza de la salud. Por decreto. Por decreto. Ahora mire, pues eso es por decreto. Con el tiempo que ya se nos está agotando, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es la idea suya sobre las pensiones? Básicamente, digamos, de manera simple, es que el dinero de las pensiones se dedique a pagar pensiones, lo cual significa que los fondos privados se vuelven complementarios de un gran fondo público, que es el que existe, Colpensiones. Y la cotización del trabajador depende de su nivel salarial, que es lo que llama base de cotización. Entonces, hasta 4 salarios mínimos, la cotización va a Colpensiones. No. Por encima de 4 salarios mínimos. A fondos de pensiones. Puede ir si quiere el trabajador, a un fondo privado de pensiones. Eso se llama modelo de pilares. Ha sido propuesto por el Banco Mundial, su origen es Holanda. En América Latina se ha aplicado bien. Entonces, primera interrogante, estamos hablando de las cotizaciones, o sea, cada mes el flujo, no lo que ya ahorró el trabajador en sus cuentas. Aquí me cambiaron mi propuesta diciendo que es que yo me iba a coger los ahorros. No, el flujo de ahí para adelante, las cotizaciones. Al ir al fondo público, una buena parte de la cotización entra directamente a pagar pensionados, de los que existen. Y ya, se asegura a partir de ahí. Cuando el cotizante llega a su edad, sus requisitos, entonces los cotizantes de ese momento entran a pagarle su pensión. Garantizamos de nuevo, ya eso casi es inexistente, el derecho a la pensión en Colombia. Y además me produce un efecto supremamente positivo. Y es que como las cotizaciones hoy se están usando en los negocios de los banqueros y no van a pagar pensiones, entonces el gobierno ha sustituido ese vacío con el presupuesto nacional pagando las pensiones de Colpensiones. Es el impuesto el que está pagando las pensiones. Al hacer eso, se están gastando cerca de 20 billones de pesos en pensionados que eran del sistema de la economía privada con el presupuesto. Si las cotizaciones entran, ese dinero queda libre. Y entonces tendríamos la posibilidad de darle media pensión a 3 millones de viejos y de viejas sabias que hoy no tienen nada, hoy no tienen plato de sopa. Media pensión es sacarlos de la línea de pobreza, es sacar viejos de la pobreza. ¿Usted por qué quiere ser presidente de Colombia? Para construir la justicia social y por tanto la paz en Colombia. La paz es justicia social. Sí, la paz es justicia social. Lo hemos olvidado, pero es así. La paz es justicia social. ¿Usted desarrollará todos los acuerdos de paz? Sí, completamente. Sigo
lo que dejó terminado y sin terminar Santos. Recupero los protocolos, recupero el cumplimiento de ese acuerdo para que no se generen más disidencias y empiezo a trabajar, lo dejó como un balbuceo, la política de sometimiento a la justicia de manera colectiva, sobre todo un instrumento pensado en las grandes bandas multicrimen, que hoy realmente cubren buena parte del territorio nacional con poder político. ¿Cómo es eso del sometimiento a la justicia de manera colectiva? Hoy no podemos hablar exactamente de una insurgencia, eso es carreta. Eso es pensar hace 40 años, hace 40 años, 30 años había una insurgencia política. Sí. Pero hoy por hoy lo que hay en el territorio colombiano es lo que yo llamo la banda multicrimen. Entonces puede ser urbano o rural, tienen control territorial, te hacen diversos crímenes, traquetean cocaína, paga, el diario ese que saca 20% diario de interés, extorsión generalizada en barrios, secuestros, etc. La banda multicrimen en Colombia tiene poder político, o sea, ha crecido, hay muchas, pues yo tuve un problema ahí en Pereira con una de ellas, crecen, acaba de ver la fuerza del clan del Golfo, crecen porque tienen poder político. Al tener poder político, que es crimen y política juntas, logran poner bajo nómina, por ejemplo, la policía, logran impunidades a través de influencias políticas, logran acuerdos electorales incluso con políticos determinados. Eso hace que sean difíciles, porque el mismo Estado pierde la fuerza para combatirlas. Ellas tienen control sobre población, 3 núcleos poblacionales: los campesinos productores de hoja de coca, los consumidores en general, que podrían ser separados de los jíbaros, que es la cadena que lleva a estas organizaciones, si hubiese otro tipo de política hacia el consumidor de drogas que no sea el calabozo. De esto yo hice ensayos en Bogotá. ¿La teoría de qué? Buenos. Y el tercero es la economía popular, que es quizás el núcleo de población más grande que dominan a través de un crédito que llaman el gota a gota, 20%, ahí lavan los dólares y controlan la economía popular casi como un vampiro, que también se podría quitarles esa influencia con un sistema de crédito público, cooperativo. La banca privada no mira la economía popular, pero el Estado sí puede. Entonces, al quitarles población y al quitarles el relacionamiento en esto, lograr que la fuerza pública esté por fuera, digamos, de los sistemas de corrupción y la política colombiana, se debilita la banda multicrimen. Y al debilitarse es posible un proceso pacífico, que no es una negociación con el gobierno, sino una negociación con la justicia, por eso se llama sometimiento a la justicia, que nuestra ley solo permite individualmente una persona con un fiscal, y aquí podríamos hacerlo para toda la banda. Un sometimiento colectivo a la justicia, que queda en manos de una negociación jurídica de los jueces y de los fiscales. Esto solo es posible si debilitamos, si le quitamos el poder político a la banda multicrimen, que es lo que hoy existe en Colombia. Son montones de bandas prácticamente con control territorial y con una capacidad de desarrollo del crimen. Voy a ponerle un ejemplo: de los 13.000 homicidios que hubo en Colombia el año pasado, que crecieron, 8.000 son sicariatos. Es decir, la mayoría de los homicidios tienen que ver con esto, de la banda multicrimen, son sicarios. Entonces, es una política que propongo de seguridad, yo lo llamo seguridad humana. Que seguridad humana significa que hay que reconocer, primero, que hay multicrimen, es un concepto un poco nuevo, y segundo, que las causas del crimen son multidimensionales. A veces con disminuir el hambre mejoras la seguridad. Bueno, mira, doctor, a veces con hacer una reforma agraria mejoras la seguridad. A veces con abrirle las oportunidades a la juventud colombiana a estudiar, a comer en la universidad, mejoras la seguridad. No es calabozo, no es número de bajas. Mire, doctor Petro, infortunadamente el tiempo se nos agotó.
Quisiera pedirle que me aceptara una invitación. Como presidente. Que me acepte el reportaje del próximo martes, sea Después. usted ganador o sea usted perdedor. Bueno, listo. ¿Me acepta usted? Vale. Le doy mi palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias. Aquí lo espero. Muy amable, doctor Gustavo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los esperamos el próximo martes con Gustavo Petro, ganador, o Gustavo Petro, perdedor. Doctor Gustavo, muchas gracias. Bueno, gracias. Y a ustedes, televidentes, muy amables, que tengan un feliz puente, un feliz fin de semana y una recomendación: a votar por quien sea, por quien quiera, por quien decida, pero a votar. Que tengan buena noche.